Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Anteriormente vimos diferentes propiedades algebraicas de los números complejos. Sin embargo, los números complejos además tienen una componente geométrica. Las propiedades geométricas de los números complejos son muy importantes en diferentes aspectos. Por ejemplo, se pueden usar para estudiar fractales, también se pueden usar para hacer animaciones en dos dimensiones, esto a nivel computacional. También se pueden usar para reproducir algunas imágenes, por ejemplo, la imagen del cerebro. Además, son muy útiles para entender algunos fenómenos en dos dimensiones como el movimiento de fluidos, el comportamiento de campos eléctricos y bueno, aparte de eso tienen más aplicaciones. Entonces, vamos a ver aquí solamente la parte fundamental de las propiedades geométricas de los números complejos. Si quieren profundizar más, habría que ver algunos temas más avanzados. Bien, como por cada complejo tenemos dos números reales, estos dos números reales los podemos escribir en un plano cartesiano. En la parte X ponemos la parte real y en el eje Y ponemos la parte imaginaria. Entonces, cada complejo lo podemos representar como un punto en el plano cartesiano. Y si trazamos una línea del origen al punto, tenemos una línea recta. Esa línea recta tiene un tamaño y tiene un ángulo con el eje X. El tamaño simplemente va a ser x cuadrada más y cuadrada, bueno, el tamaño al cuadrado, y el tamaño sería la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Si se fijan, entonces, como sabemos el módulo de z es exactamente la raíz de x cuadrada más y cuadrada, entonces el módulo de z nos da el tamaño o la distancia del origen al punto. También se dice que es el tamaño del vector. Bien, ahora, ¿qué pasa con el ángulo? Si usamos coordenadas polares o usamos simplemente un triángulo rectángulo, podemos ver que aquí sería en el triángulo rectángulo la hipotenusa sería r, el cateto opuesto sería la parte imaginaria y el cateto adyacente es la parte real. Entonces, usando las propiedades de la definición de seno y coseno, tenemos que x sería igual a r coseno de alfa, y sería igual a r seno de alfa. Y bueno, ya vimos que r al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, es simplemente x cuadrada más y cuadrada. Y el ángulo solamente se calcula haciendo la división de y entre x. Fíjense, como z es igual a x más y, entonces en lugar de poner x, ponemos r coseno de alfa, y en lugar de poner y, podemos poner r seno de alfa. Factorizando r, que es lo mismo que el módulo de z, tenemos aquí coseno de alfa más i veces seno de alfa. Pero eso es exactamente la exponencial imaginaria. Entonces, cualquier número complejo lo podemos escribir en términos de su módulo y de su ángulo. O sea, también tenemos una interpretación geométrica. Cada número complejo lo podemos escribir en el plano. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Como vimos, si tenemos z, tenemos su parte real y su parte imaginaria. La parte real la podemos escribir como r coseno de alfa y y como r seno de alfa. El módulo o la distancia del origen al número complejo es simplemente x cuadrada más y cuadrada y sacamos su raíz. El ángulo es el inverso de la tangente de y entre x. Entonces, z la podemos escribir así, siempre. Por ejemplo, si tenemos z igual a 3 más 4i, sacamos el módulo al cuadrado, o sea, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, nos da 25. La raíz de 25 es 5.
Sacamos alfa, sería el inverso de la tangente de 4/3, o sea, sería la y entre x. Eso nos da aproximadamente 53 grados. Entonces, la representación geométrica, también se dice representación polar, de z es esta expresión, 5 por e a la i 53.13 grados. Cualquier número complejo lo podemos escribir siempre de esa forma, siempre lo podemos poner en el plano. Algo interesante es que el producto tiene una interpretación geométrica. Fíjense, supongamos que tenemos dos números complejos, estos dos números complejos. Cada uno lo podemos representar en términos de su ángulo y su distancia al origen. ¿Qué pasa si los multiplicamos? Se fijan, este número, vamos a suponer que lo tenemos en el plano y tiene su ángulo, está de alguna manera ahí. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por otro número complejo? Pues simplemente sería multiplicar R1 por E a la I alfa 1, R2 por E a la I alfa 2, y ocupando las leyes de los exponentes, ahora vamos a tener un nuevo ángulo. El nuevo ángulo va a ser alfa 1 más alfa 2, y ahora tenemos un nuevo tamaño, una nueva distancia al origen. Entonces, se fijan, originalmente, supongamos que este es Z1. Este es el Z1, lo multiplicamos y al final, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el ángulo. Si se suma el ángulo, pues vamos a tener un ángulo mayor. Ahí lo que pasó fue que se rotó. Al principio teníamos este ángulo y después se produjo este ángulo mayor. Hubo una rotación. El producto se puede ver como una rotación. Pero no nada más eso. También cambia esta distancia. También se dice que es una elongación. Esto depende cómo sea R1 o R2. Puede ser que se haga más grande o más chico. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos estos dos números complejos. Cada uno lo podemos representar en su forma polar, o sea, con su norma y su ángulo. Aquí el ángulo alfa 1 nos da como 33.69 grados. El alfa 2, aquí sería 2, sería como solamente es y entre x, sería aquí hay 1 y el x es 5, entonces sería un quinto. La tangente inversa de un quinto es casi 11.30 grados. Entonces, si hacemos el producto, tenemos que multiplicar los módulos o las distancias al origen. Aquí nos da este número. Y como se fijan, originalmente este número tenía 33 grados. ¿Qué pasó cuando multiplicamos ese número por otro? Aquí debería ser 2. Pues cambió el ángulo. Entonces, lo que pasó es que teníamos por ahí el número complejo, lo multiplicamos y se rotó. Y también cambió de tamaño. Esas propiedades son muy útiles. Es precisamente lo que nos ayuda a hacer animaciones, reproducir movimientos de fluidos, de campos eléctricos y modelar otros fenómenos. ¿Qué pasa con la división? De nuevo, supongamos que tenemos dos números complejos. Y lo representamos en su forma polar, o sea, con su distancia y su ángulo. Si los dividimos, ahora aquí, de nuevo, ocupando la ley de los exponentes, podemos pasar esta exponencial imaginaria en la parte superior, pero pasa con signo menos, y de nuevo ocupando la ley de los exponentes, ¿qué va a pasar? Se van a restar los ángulos. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que la división lo podemos interpretar geométricamente. El nuevo módulo cambia, dependiendo cómo sean estos números, pues va a ser mayor o menor, y también puede ser mayor o menor el ángulo. Se fijan, suponiendo que son positivos, si originalmente teníamos nuestro número complejo por aquí, como ahora se va a restar un ángulo, ahora la rotación va a ser
hacia la derecha, o sea, siguiendo las manecillas del reloj. Anteriormente iban en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos estos dos números complejos. Pues cada uno lo podemos escribir en su forma polar. Por ejemplo, su módulo sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería 9 más 16, sería 25. Su raíz nos da 5. Bueno, aquí sería alfa 1. Y el ángulo sería y, sería la tangente inversa de y entre x. Aquí y es 4 y x es 3. Eso, al sacar la tangente inversa, nos da aproximadamente 53 grados. Y lo mismo hacemos con el otro número. Aquí sería 2. Y aquí nos da un ángulo cerca de 21.8 grados. Cuando hacemos la operación, tenemos que restar este ángulo con este. Y se fijan, originalmente este vector tenía como 53 grados. Vector o número complejo. Se estaba por acá, arriba de 45 grados. Se multiplica, se dividen. Y ahora el nuevo vector está más abajo. Se movió. De hecho aquí lo pinté mal porque se fijan, aquí tenía módulo 5 y ahora su módulo cambió, su módulo se hizo más pequeño. Entonces en realidad aquí este vector debería ser más pequeño que este. Bien, en un próximo video vamos a ver qué ocurre con las potencias. Pero es importante notar que los números complejos nos da una herramienta que es muy útil para estudiar diferentes fenómenos o para simularlos a nivel computacional. Bien, en un próximo video veremos más características de los números complejos.